Taller Alta Disponibilidad y Calidad del Servicio QoS. Presente taller es un análisis sintetizado del material pedagógico del módulo de redes computacionales 2, enfocado específicamente en los temas comprendidos en las páginas 92 y 121 de la presentación del material de apoyo. Y el objetivo fundamental pues es la lectura y síntesis de profundizar los conceptos mecánicos, mecanismos y protocolos que garantizan la continuidad de las operaciones digitales empresariales a través de la alta disponibilidad HA y la correcta administración de recursos mediante la calidad del servicio QoS. Alta disponibilidad y enlaces resilientes. La evolución tecnológica de las organizaciones han transformado la conectividad en un insumo crítico de negocio. Las interrupciones imprevistas en la red ya no presentan simples molestias técnicas, sino pérdidas económicas directas y detenimientos operativos severos. La alta disponibilidad busca diseñar arquitecturas capaces de mantener la prestación continua de los servicios informáticos, aun cuando ocurran fallos de componentes individuales. Dentro de este esquema está el concepto de resiliencia en redes y se destaca de manera muy especial. A diferencia de un enfoque tradicional centrado únicamente en prevenir el error, la resiliencia asume que los incidentes y fallas físicas son inevitables. Por ende, capacita a la red para reaccionar, adaptarse y restablecer el flujo de datos de manera casi transparente. Lo que más llama la atención de este tema es la identificación estratégica de los grupos únicos de falla, single points of failures, donde se elimina la dependencia de un único cable, switch o servidor mediante rutas de comunicación redundante, que es el pilar presencial para que los sistemas de emisión crítica continúen operativos bajo cualquier contingencia. Agregación de enlaces. A medida que se incrementa el número de dispositivos y aplicaciones concurrentes en una estructura corporativa, los enlaces de comunicación individuales tienden a saturarse, generando cuellos de botella que ralentizan los procesos organizacionales. La agregación de enlaces surge como una solución sumamente ingeniosa para ampliar la capacidad y la redundancia simultáneamente. Lo que más destaca de la agregación de los enlaces es su capacidad para agrupar múltiples conexiones físicas, interfaces de Internet independientes y presentarles ante la red como un único canal lógico de transporte de mayor ancho de banda. De este tema resulta sumamente fascinante cómo se logra una doble ventaja operativa. Por un lado se realiza un balanceo de distribución uniforme del tráfico entre los enlaces combinados para optimizar el rendimiento y por otro lado se prueba una tolerancia inmediata a fallas, ya que si una de las líneas físicas sufre un corte, el tráfico continúa circulando por los demás interfaces de grupos sin que se interrumpa la sección del usuario. Span Tree Protocol, STP. Si bien la redundancia física entre switches es indispensable para garantizar la disponibilidad, la conexión de múltiples rutas en la red de comunicación Ethernet introduce un riesgo técnico gravísimo: la formación de bucles o ciclos de red, swinging loops. Cuando una trama de difusión o broadcast circula indefinitivamente entre switches interconectados en bucle, se genera una tormenta de broadcast que consume la totalidad del ancho de banda y colapsa los procesadores de los equipos. El protocolo Span Tree STP o norma IEEE 802.1d resuelve este dilema de forma elegante. Lo que resulta más llamativo del STP es la distinción matemática entre la topología física y la topología lógica. Físicamente existen cables y enlaces redundantes preparados como respaldo, pero lógicamente STP analiza la red y bloquea temporalmente los puertos necesarios para formar un árbol de expansión libre de ciclos. Si la ruta activa principal falla, la STP detecta el cambio y desbloquea el puerto de reserva. Es un mecanismo de autorrecuperación verdaderamente indispensable para la estabilidad del switching corporativo. Rapid Spanning Tree Protocol, RSTP. A pesar de la sólida protección ofrecida por el protocolo SP tradicional, la práctica operativa en entornos de alta velocidad puso en evidencia la limitación crítica y sus tiempos de convergencia. Cuando ocurrió un fallo en un enlace, el STP clásico requería de 30 a 50 segundos para organizar la topología y activar la ruta de respaldo, un tiempo de caída inaceptable para aplicaciones modernas en tiempo real. Frente a este reto surge el Rapid Spinning Tree Protocol, o RSTP, o norma EEE
802.1W. Lo que más llama la atención del RCTP es el rediseño radical en sus estados de puerto y su mecanismo de negociación activa mediante mensajes BPU, Bridge Protocol Data Units. El RSTP logra la reconfiguración de la topología lógica y restablece las comunicaciones en cuestión de milisegundos y muy pocos segundos. Esta convergencia ultra rápida permite que servicios como la transmisión de datos, transmisión bancarias o llamados no experimentadas, desconexiones perceptibles, consolidados en el RSTP como el estándar de comunicación resiliente por excelencia. Protocolo WRRP o redundancia en hardware. El análisis de disponibilidad de capa de acceso y distribución no está completo si el punto de salida de la red, el código por defecto router, sigue siendo un elemento único. Si el router principal sufre una avería, todos los equipos de la subred pierden conectividad externa, inutilizando los enlaces redundantes inferiores. El protocolo WRRP, Virtual Routing Redundancy Protocol, soluciona esta vulnerabilidad crítica. Lo más llamativo del WRRP es la creación de una abstracción lógica, de una dirección IP y MAC virtuales compartidas entre el grupo de routers físicos. Uno de los equipos asume el rol de router principal atendiendo las solicitudes, mientras los demás quedan como router de respaldo. Si el maestro principal cae en un respaldo, toma el control del gateway virtual que forma automática y transparente para los usuarios finales. A esto se le suma la importancia de la redundancia del hardware, fuentes de poder dobles, módulos de procesamiento redundantes y discos en espejo, lo cual garantiza que los equipos de infraestructura soporten fallos físicos internos y para pagar sus servicios. Calidad del servicio QoS en redes de alta velocidad. Contar con un enlace de gran ancho de banda no garantiza por sí solo que la red funcione de manera óptima para todas las aplicaciones. En el modelo tradicional denominado Best Effort, mejor esfuerzo, la red intenta entregar los paquetes sin distinción ni garantías, tratando un correo electrónico o una descarga masiva de archivos con la misma prioridad que un flujo de voz o video. La calidad del servicio QoS introduce el gobierno inteligente del tráfico. Lo que más destaca de este tema es el proceso de clasificación y priorización. En redes de alta velocidad, QoS permite etiquetar los paquetes según su nivel de criticidad operativa. De este modo, cuando se presentan picos de congestión, los dispositivos de red aplican políticas diferenciadas, garantizando ancho de banda reservado, latencia mínima y baja pérdida de paquetes para el tráfico crítico, mientras que los datos no son sensibles toleran demoras sin perjuicio a la operación de la empresa. Switching de capa 4. El conmutador Ethernet convencional tomaba decisiones basadas únicamente en direcciones físicas MAC, capa 2, o direcciones IP, capa 3. Sin embargo, el crecimiento de los servicios web y las aplicaciones distribuidas exigió una inspección más profunda del tráfico de red. El switching de capa 4 representa un salto evolutivo crucial. Lo que más llama la atención de esa tecnología es su habilidad de examinar los encabezados de las capas de transporte, puertos TCP o UDP. Gracias a esto, el switch no solo identifica hacia qué servidor va a dirigir un paquete, sino qué tipo de aplicación o servicio específico se está ejecutando. Por ejemplo, tráfico HTTP en puerto 80, HTTPS en 443 o consultas de bases de datos. Esta infección habilita funciones avanzadas como el balanceo de carga inteligente entre granjas de servidores, donde las peticiones de los usuarios se distribuyen según el estado y capacidad de cada equipo, maximizando el rendimiento y eliminando cuellos de botella en la capa de aplicaciones. Casos de estudio: telefonía IP, VoIP. En telefonía P o voz IP, VoIP, constituye el ejemplo perfecto donde se convergen de manera indispensable todos los conceptos estudiados: alta disponibilidad, resiliencia, switch de capa 4 y calidad de servicio. Al transformar la voz analógica en paquetes de datos binarios, la infraestructura IP unifica la red telefónica corporativa con la red de datos. Lo que más impacta en este caso de estudio es la extrema sensibilidad del tráfico de voz en tiempo real. A diferencia de una transferencia de archivo donde un paquete perdido se retransmite sin problema, en VoIP, un retraso o jitter o una pérdida de paquetes destruye la inteligibilidad de la conversación humana. Por ello, la VoIP
exige la implementación obligatoria de políticas QoS para priorizar sus tramas, el uso de protocolos de transportes como RTP y la señalización como SIP, y las presencias de enlaces resilientes gestionados en RSTP y BRRP para evitar la caída de líneas telefónicas empresariales. Mi apreciación profesional es la siguiente. Este taller y el análisis de la página 92 hasta la 121 de redes computacionales 2 ha resultado una experiencia académica sumamente enriquecedora y esclarecedora. A través de este estudio he logrado comprender que el diseño de las redes informáticas modernas abarca un horizonte mucho más amplio que la simple interconexión física de equipos o la dirección o el asignamiento de direcciones IP. Lo que más valoro de este material es cómo se logra integrar conceptos teóricos complejos con operativos reales en entornos empresariales. Comprender la delicada línea que existe entre la redundancia física y el riesgo de generar bucles conmutados me permitió apreciar el verdadero valor de los protocolos STP y RSTP, los cuales resuelven de forma automatizada problemas que de otro modo paralizarían infraestructuras enteras. Asimismo, el estudio del BRRP y la redundancia del hardware deja una enseñanza fundamental en el ámbito corporativo. La continuidad del servicio debe planificarse desde el primer nivel arquitectónico, previniendo activamente cualquier punto único de falla. Por otra parte, el análisis de la calidad de servicio QoS y el switching de capa 4 me permite combinar la visión tradicional de que los problemas de rendimiento en una red se resuelven únicamente contratando, no se resuelven únicamente contratando más ancho de banda. La verdadera eficiencia radica en la gestión inteligente del tráfico, priorizado los flujos de información según su impacto en el negocio, tal como se evidencia claramente en el caso del estudio de la telefonía IP o IP. En conclusión, este taller me brinda bases conceptuales muy sólidas y criterios muy técnicos indispensables para diseñar, administrar y optimizar redes de datos con altos estándares de disponibilidad, estabilidad y rendimiento. Gracias.